Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muy honrada de estar con este panel arbitral, muy agradecida con el Colegio de Abogados, muy agradecida con el CIA, que por tercer año consecutivo me ha invitado a formar parte de esta actividad y a donde siempre siento que puedo aportar un pequeño grano de arena y luego ustedes me aportan montones de granos de arena todos los días en cada una de las actividades. Veo que también tenemos a CIA Honduras aquí representado. Bienvenidos. Y bueno, voy a dar inicio. Tal vez si me enseñan primero cómo usar el... Adelante, atrás. El tema, como decía Mauricio, que me ha correspondido, es el tema de las cláusulas y los arbitrajes multipartes. Voy a pasar aquí a ese brainstorming que me preparó Jimena Araya, mi asistente, que es la autora de los slides, así que por eso verán que son tan juveniles y tan creativos. Quiero empezar diciendo que todo medio de resolución de conflictos, ya sea judicial o ya sea arbitral, debe velar íntegramente por la seguridad jurídica. El principio de la seguridad jurídica solamente podría desaplicarse en un ordenamiento de manera excepcional en una única vía, digamos, solamente para impedir una injusticia o una transgresión a la ley en casos en que haya una clara intencionalidad de fraude o abusos de derecho. Lo vamos a ver, por ejemplo, más adelante cuando veamos el tema del levantamiento del velo societario con fines de extender la cláusula arbitral a partes no signatarias. El arbitraje es entonces un método de resolución alterna de conflictos que es de naturaleza estrictamente contractual y que va a tener o tiene dos pilares fundamentales. Tiene otros, pero los fundamentales son el consentimiento y la buena fe. Este consentimiento puede ser tanto expreso como tácito en la cláusula arbitral. Sí, expreso o tácito. El expreso lo vamos a tener cuando tenemos la cláusula arbitral firmada, cuando tenemos signos inequívocos de que la voluntad de la parte ha sido la de arbitrar. También tenemos el consentimiento tácito, que nos lleva, digamos, a los casos donde puede existir una duda sobre la existencia de ese consentimiento, pero tenemos actos que presupongan por los que se pueda conocer la existencia de la voluntad de la parte de querer arbitrar, como la negociación, la celebración o la terminación, por ejemplo, del contrato principal que tiene el convenio arbitral. Todo siempre analizado bajo una lupa que no podemos dejar por fuera cuando hablamos de arbitraje, que es la lupa de la buena fe. ¿Qué es un arbitraje multipartes? Pues bueno, un arbitraje multipartes es un arbitraje que tiene varias partes demandantes y o varias partes demandadas. En consecuencia, es un arbitraje multilateral y no bilateral y en consecuencia también normalmente va a tener un grado de complejidad importante que todos los días el comercio nos ha ido impulsando a mejorar las formas del manejo de esas situaciones más complejas y nos presenta retos muy importantes, sobre todo en el tema del nombramiento de los árbitros, en el tema de la evacuación y la recepción de la prueba frente a los tribunales y en la ejecución del laudo. La importancia fundamental de que existan arbitrajes multipartes hoy en día es sobre todo que cuando exista un conflicto, ese conflicto se ventile en un solo proceso. Conocer ese conflicto entonces con todas las partes nos va a permitir que efectivamente lo conozcamos con transparencia y con buena fe, porque todos van a estar ahí. Vamos a evitar decisiones contradictorias, vamos a lograr en la medida de lo posible, como lo es siempre en el derecho, satisfacer los intereses de todas las partes y evidente también un tema de ahorro de tiempo y dinero. El origen de una cláusula arbitral, más bien de un procedimiento multipartes, puede ser un mismo contrato que tenga varias partes con una cláusula arbitral, pueden ser varios contratos que estén unidos por una sola cláusula arbitral, pueden ser varios contratos que estén íntimamente ligados entre sí, como lo vamos a ver ahora más adelante, y también pueden ser los temas más interesantes y candentes de la exposición mía, que son los de la extensión de la cláusula arbitral a las partes no signatarias. Sobre la existencia del arbitraje multipartes, como les decía, los contratos comerciales modernos y los esquemas corporativos nos llevan a casos en que las partes
muchas veces hay partes que suscriben el acuerdo principal, pero esas no son las verdaderas beneficiarias o las verdaderas obligadas del contrato. Y es aquí entonces donde tenemos que entrar a un análisis del consentimiento, del consentimiento de una manera profunda. Y ahí tenemos entonces los esquemas, como puso aquí bien Jime, tradicionales, que son los esquemas del consentimiento expreso, y los esquemas no tradicionales, que involucran una gran serie de figuras, que son los esquemas que necesitan una verificación clara del consentimiento. En esta realidad actual, entonces, de los contratos y transacciones, hay que pasar un poco sobre la formalidad normal a la que estamos acostumbrados, una cláusula arbitral, dos partes que firmaron, para llegar a hablar del principio de preeminencia de la justicia y también su relación directa con la seguridad jurídica. Aquí se me hizo el slide. En este slide es una pequeña representación gráfica donde podemos ver cómo, si hay consentimiento, es una fábrica, lo que quisimos poner aquí pasa directo al producto, vamos a tener un arbitraje. Si el consentimiento no es claro, hay que hacer un análisis del consentimiento y entonces si llegamos a la conclusión de que sí, tendremos entonces un producto que será el arbitraje, aplicando algunas de las figuras legales que el sistema de la ley aplicable nos permitan en ese momento. La extensión del convenio arbitral a partes no signatarias. Como dijimos, son excepciones a las reglas de la seguridad jurídica, por una parte, donde las partes estarían obligadas a comparecer debido, digamos, a su participación en el conflicto, debido a que el negocio que da origen al arbitraje está directamente relacionado o fue esa persona o esa entidad la que lo hace, o porque es necesaria su presencia, o porque hubo una participación directa de la parte en la formación y la ejecución o la terminación del contrato. Hay formas procesales que están aquí en la siguiente, formas procesales que son utilizadas y que están reconocidas en varias instituciones, por varias instituciones y normativas internacionales, tanto de lo que se llama el hard law como del soft law, que son, por un lado, tenemos una manera de incorporar es la incorporación, el request for joinder, que lo tenemos de primero, a donde una parte del arbitraje solicita traer a una parte externa. Esto normalmente se da en los supuestos en que cuando falta el tercero puede hacer que no haya una plena satisfacción de las partes en el arbitraje, cuando exista un interés resultante y el tercero no se pueda proteger, por ejemplo, si no ha participado del arbitraje, cuando en ausencia de la parte implique que las partes se constituyan, las otras partes que quedan se constituyan en deudoras o de obligaciones que en realidad no les corresponden, entonces ahí básicamente aplicamos la figura del joinder. Y luego la figura de la intervención, que es otra figura procesal regulada, cuando el tercero solicita, es quien viene y toca la puerta y solicita su intervención en el arbitraje. Y ahí ocurre principalmente cuando el tercero dice, bueno, yo tengo un interés en el negocio que es objeto de esta disputa, hay una posibilidad de que el resultado de esta disputa me afecte a mí directamente, o hay un interés de verme representado porque las partes que están formando parte de ese arbitraje pueda que no representen mis intereses de la manera más adecuada. Algo que hablaba con Diala el otro día es el momento procesal oportuno para utilizar estas dos figuras, que al menos en la regulación de ICC sería antes del nombramiento del tribunal arbitral. Importante tener en cuenta que el tercero puede acceder a la solicitud de incorporarse al arbitraje o también podría no acceder a incorporarse. Pasamos entonces a ver otras figuras, estas son las procesales más usuales, de los terceros no signatarios. Y sobre esto ha habido ya un desarrollo reciente más importante, sobre todo a nivel, digamos, de jurisprudencia. Tenemos primero la teoría del grupo de interés económico, cuya, digamos, base jurisprudencial ha sido el famoso caso de Dow Chemicals, donde los árbitros encontraron que las sociedades que eran no signatarias habían sido en realidad las verdaderas partes
contratantes y que habían estado ampliamente comprometidas con ellos y también en los conflictos surgidos que llevaron al arbitraje. Luego tenemos lo que es la incorporación por referencia, que se da cuando la cláusula arbitral está contenida en un documento independiente o en un contrato genérico que trae a la parte directamente al arbitraje. Y también tenemos el estoppel, que viene del common law y que se refiere a la teoría de los actos propios aquí en el derecho civil y que se da cuando en aplicación del principio de la buena fe, la parte no puede esquivar su obligación de arbitrar cuando la han demandado. Por ejemplo, en el caso Choctaw versus American Home, sucedió que una parte no signataria demandó a una parte signataria porque la controversia estaba directamente relacionada con el objeto del contrato. Como les dije, buena parte de toda esta posibilidad de incluir no signatarios se ha ido desarrollando cada vez más por la jurisprudencia y sobre todo en dos países, ha sido en Francia y en Estados Unidos, y también hay un aporte importante por ahí de Canadá. Y entre las situaciones posibles encontramos un laudo emitido por los tribunales franceses en donde los árbitros utilizaron el principio de primacía de la realidad. O sea, nosotros vamos viendo cómo en el arbitraje todas las resoluciones nos van abriendo una puerta a la transparencia y siempre a la buena fe, ¿verdad? Que eso es algo que quisiera que quede en la mente de todos, porque es parte de la formación y del buen arbitraje que queremos tener aquí en Centroamérica y en Latinoamérica y el resto del mundo. En este caso específico que se habló de la primacía de la realidad, se logró entonces extender el convenio arbitral a aquellas partes que se comportaron como verdaderas partes y dieron el consentimiento para arbitrar, como lo vimos en el caso de Dow Chemical. Luego, en Estados Unidos hay un laudo muy importante que sí los invito a leer a todos, que es del año de 1995, pero una resolución, es el laudo Thompson CFC contra la AAA, que se dedicó a desarrollar varios supuestos para incorporar a no signatarios y va explicándonos por qué se puede incorporar a un no signatario en un arbitraje. Por cuestiones de tiempo, porque ya Mauricio me está sacando un papel que dice 5 minutos, solo voy a mencionarles cuáles son esos. Es la teoría del velo societario, que ya la vimos, el tema del grupo de sociedades, el tema de incorporación por referencia, cuando hay asunción de obligaciones y hay una cláusula arbitral de por medio, cuando hay relación de representación o de agencia, cuando hay cesión de la posición contractual y también cuando hay una estipulación en beneficio de un tercero. Todos estos supuestos se analizan en concreto y no en cada caso concreto, porque no puede existir una generalidad para aplicarlos. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a saltarme aquí un poquito y voy a pasar a algo que me parece muy importante, y es que cuando hablamos de grupos de interés económico y levantamiento del velo, que es lo más común o lo más usual para hacer la extensión de la cláusula o para aplicar a la cláusula, en realidad la cláusula a partes que formaron parte y de alguna manera también habían externado su consentimiento, ya se dispuso que debe verificarse la real existencia del grupo de interés económico. En ese caso el tribunal va a tener que comprobar el fraude de ley o el abuso del derecho, o sea, debe concluir o poder concluir que el verdadero beneficiario o el verdadero obligado o obligaciones de las consecuencias jurídicas y o económicas del contrato es precisamente la parte no signataria. Debe dictarse un laudo parcial definitivo con todas las implicaciones que eso puede tener, que tal vez don Roque nos pueda hablar ahora un poco más sobre eso, que demuestre el fraude o el hecho ilícito, y también debe haber habido un llamamiento a todas las partes que puedan verse afectadas con ese levantamiento del velo societario para mantener protegido siempre el derecho de defensa. Dos consecuencias muy importantes, ¿cómo no me está pasando esto? Dos consecuencias muy importantes en los arbitrajes multipartes. Una está en la posibilidad, en aplicación de la Convención de Nueva York, de que pudiéramos enfrentar una nulidad del laudo. En situaciones comunes en donde existe una bipolaridad de las partes, el nombramiento de los árbitros es bastante sencillo. Cuando hay multiplicidad o pluralidad de partes,
a veces no es fácil nombrar de manera equitativa al tribunal arbitral, no se logra una igualdad entre las partes porque podría ser que las partes que estén integrando la parte demandante también tengan intereses contrapuestos, que es lo más normal, y eso fue precisamente lo que pasó en el caso Dutco, que vemos ahí, donde dos partes con intereses contrapuestos, pero en una misma posición, no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto al nombramiento del árbitro. La Corte Institucional hizo el nombramiento del árbitro, y cuando llegamos al proceso de nulidad del laudo, el laudo fue anulado porque se estimó más que todo que las partes no habían tenido todas el mismo derecho de igualdad a la hora de nombrar los árbitros. Entonces, ahorita lo que se está practicando, y la reforma que ha sido obligada, es a que si hay una parte que tiene varios integrantes y no logra ponerse de acuerdo en el nombramiento de su árbitro, entonces siempre será el órgano institucional el que se encargará de nombrar todo el panel arbitral para la resolución, todo en aras de mantener esta igualdad y equidad entre las partes. Por otro lado, tenemos, para ver, que ya me van a sacar el minuto y ya me tiene nerviosa Mauricio. ¿Está congelado? Bueno, ok. Entonces sí, se ha llegado, para terminar con este tema, porque es muy importante, se ha llegado a considerar que el derecho de la igualdad de las partes en el nombramiento del tribunal por parte de ciertas legislaciones como la francesa es incluso un asunto de orden público. Luego, consecuencias, por ejemplo, a nivel de ejecución del laudo. La Convención de Nueva York, en los artículos 5 y 2, sienta los supuestos taxativos por los cuales el laudo podría ser reconocido o podría ser denegado, y de conformidad con esta convención podemos tener un arbitraje a donde haya habido alguna parte que se trajo en contra de su voluntad, y esta parte podría solicitar la denegación del reconocimiento y ejecución del laudo en el país que corresponda, y eso fue exactamente lo que pasó en el caso Jabor versus Francer. En este caso, el tribunal arbitral dictó el laudo en el cual resultó perjudicada una parte que fue admitida dentro del proceso, a pesar de que se consideró que no había sido parte del convenio arbitral, y la Corte Suprema de British Columbia de Canadá, cuando se pretendió ejecutar ese laudo, por evidente falta de consentimiento, denegó la ejecución del laudo. Entonces, en conclusión, las conclusiones en realidad son más para nosotros como en proceso de formación. Cuando estamos enfrente de un negocio, de un contrato que tenga la posibilidad de llegar a ser multipartes, considerar siempre esa posibilidad, y entonces si hay que redactar la cláusula multiparte desde un inicio, la hacemos desde un inicio, y si no, cada vez que se vaya incorporando al negocio una parte, que los abogados tengamos el cuidado de incorporar esa misma cláusula arbitral o de utilizar las mismas reglas arbitrales que hemos establecido, para que luego podamos tener un solo arbitraje, y además establecer las reglas que tengan que ver con el nombramiento de los árbitros, con la evacuación de la prueba, para evitar luego los problemas en la etapa de ejecución del laudo. Aquí quisiera mencionarles que están las directrices de la IVA sobre la redacción de las cláusulas arbitrales, y hay una redacción muy interesante, un poco extensa, y que hay que leerla con regla, como digo yo, y con lapicero rojo un rato, pero que es interesante, sobre lo que es una cláusula multipartes. Yo creo que de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias.